Hola, si estás viendo esto, es muy probable que tú o tu familia estéis atravesando uno de los momentos más complejos y emocionalmente intensos que se pueden vivir. Decidir cómo cuidar a un ser querido después de un ictus. Es normal tener dudas, miedo e incertidumbre. Y quiero decirte algo muy importante desde ya. Si en algún momento has considerado la opción de una residencia o un centro de cuidados, eso no significa que hayas fracasado como cuidador. Al contrario, significa que estás buscando con responsabilidad el mejor entorno posible para la persona que quieres. El objetivo de este vídeo es precisamente ese, que exploremos juntos, de forma clara y honesta, las dos grandes opciones que tenéis sobre la mesa. Así, la decisión que tomes estará basada en la comprensión y en la serenidad y no en el miedo. Y para poder decidir cómo actuar, lo primero que necesitamos es entender bien qué es lo que ha pasado en el cuerpo. Para elegir el cuidado adecuado, primero hay que entender la magnitud y el tipo de ayuda que la persona va a necesitar. Cuando ocurre un ictus, parte de las células del cerebro se dañan o mueren, y las partes del cuerpo que esas células controlaban ya no funcionan como antes. Esto puede significar que un brazo o una pierna dejen de responder, que cueste encontrar las palabras o incluso entender lo que otros dicen. También puede afectar a la capacidad de pensar con claridad o a la manera de comportarse. A veces, incluso se pierde la sensibilidad al tacto en algunas zonas del cuerpo. La recuperación depende mucho del daño que se haya producido y puede ser un camino largo. Algunos problemas, como los de comunicación o los cambios en la conducta, pueden quedarse con nosotros durante mucho tiempo. Además, pueden aparecer otras complicaciones que hacen el cuidado mucho más complejo. Desde la pérdida de peso por dificultades al tragar hasta infecciones urinarias recurrentes. La falta de movilidad puede provocar úlceras por presión en la piel, coágulos de sangre o que las articulaciones se queden rígidas. Incluso existe el riesgo de que aparezcan convulsiones o una depresión profunda. Y es precisamente aquí, ante esta nueva realidad, donde surgen los dos caminos principales. Empecemos por el que casi todos consideran primero. Mantener a la persona en su entorno familiar es la opción preferida por muchas familias y es perfectamente válida, pero exige crear una estructura segura y saludable en casa. Esto implica una enorme dedicación de tiempo y energía por parte del cuidador principal. Afortunadamente, no tienes por qué hacerlo todo en solitario. Puedes buscar el apoyo de otros familiares y amigos o recurrir a recursos de apoyo externo como la ayuda a domicilio con auxiliares o personal de enfermería que pueden ir a casa o los centros de día donde tu familiar puede pasar unas horas recibiendo atención profesional. Estos servicios pueden aliviar mucho la carga diaria y permitir que tu ser querido permanezca en su hogar durante más tiempo. Pero en el centro de esta decisión hay una pieza clave. Tú. Tu salud, tanto física como emocional, es tan crucial como la de la persona a la que cuidas. El agotamiento del cuidador es un riesgo muy real. Cuidar de alguien es un maratón, no un sprint, y nadie puede correr mucho sin habituallamiento. Pero, ¿qué pasa cuando la carrera se vuelve demasiado dura, incluso con ayuda? La idea de un centro de cuidados o una residencia suele venir cargada de prejuicios, pero en realidad son entornos diseñados para ofrecer un tipo de atención muy especializada que a veces es imposible de replicar en casa. No todos los centros son iguales, existen diferentes tipos según el nivel de ayuda que se necesite. Hay lugares que funcionan como apartamentos privados, pero con servicios comunes de comidas y limpieza, pensados para quienes todavía tienen bastante autonomía. Otros son centros con atención de enfermería disponible las 24 horas para cuando se necesita una supervisión médica constante. Existen también unidades especializadas diseñadas específicamente para personas con demencia u otros problemas cognitivos.
E incluso hay complejos que ofrecen diferentes niveles de asistencia en un mismo lugar, adaptándose a las necesidades de la persona a medida que éstas van cambiando con el tiempo. A veces es el propio médico quien recomienda esta opción. Puede que lo haga si la salud de tu familiar se deteriora y necesita más cuidados de los que le puedes dar. Si desarrolla problemas que requieren atención de enfermería compleja o si tu propia salud se está viendo comprometida, por ejemplo, por el esfuerzo físico que supone levantarlo o moverlo. Vistas las dos opciones, la pregunta no es cuál es mejor en abstracto, sino cuál es la más adecuada para vuestra situación concreta. Al principio hablábamos de una decisión difícil, pero quizás el kit está en tener la valentía de construir el mejor equipo de apoyo posible para la persona que quieres. A veces ese equipo está bajo tu techo, otras veces tiene la forma de un centro especializado. La decisión no es sobre dónde se da el cuidado, sino sobre cómo garantizar que ese cuidado sea el mejor, más seguro y más digno, tanto para tu ser querido como para ti. Nada más por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, comenta, comparte, suscríbete y dale a la campanita de notificaciones. Muchas gracias.